Hola, bienvenido a Billy. Gracias por estar aquí. Esperamos que disfrutes este contenido y que tengas un día increíble. Vamos a empezar. La lluvia de octubre caía sin prisa sobre los tejados de la ciudad, como si el cielo también estuviera cansado de fingir que todo iba bien. Samantha Morrison permanecía inmóvil frente al cristal de la cocina, con los dedos envueltos alrededor de una taza de café que ya se había enfriado. Las gotas resbalaban por la ventana trazando caminos irregulares, y ella las seguía con la mirada vacía de alguien que ha olvidado lo que se siente tener un destino claro. 37 años, 17 de matrimonio. Y cada mañana, al despertar, lo primero que sentía no era el calor de las sábanas, ni la luz tímida del amanecer, sino un peso invisible asentado en medio del pecho, como una piedra que alguien le hubiera colocado mientras dormía, y que nadie, absolutamente nadie, se ofrecía a quitarle. «Mamá, ya estoy listo». La voz de Michael llegó desde el pasillo, con esa energía desbordante que solo tienen los niños de 8 años, que todavía creen que el mundo es un lugar justo. Samantha se giró despacio, como arrancándose de un sueño amargo, y lo vio parado en el umbral con la mochila colgando de un hombro, el pelo oscuro revuelto en todas direcciones y una mancha color frambuesa brillando en su mejilla izquierda. «Ven acá, mi amor», dijo ella con una suavidad que le nacía del alma, tomando una servilleta del mostrador. «Mamá, ya estoy grande», protestó el niño intentando esquivarla, pero Samantha ya le estaba limpiando la mermelada con esa precisión amorosa que ningún manual enseña. «Claro que eres grande, pero las mamás siempre vemos lo que los demás pasan por alto». Le acomodó el cuello de la camisa, le alisó un mechón rebelde y lo miró con esa mezcla de ternura y tristeza que últimamente no podía disimular. Desde la habitación del fondo llegó un quejido dramático. La voz de Camilla, con sus 5 años recién cumplidos, atravesó el pasillo como una pequeña sirena de alarma. «No quiero ir al jardín, quiero quedarme en casa». Samantha cerró los ojos un segundo. Cada mañana, la misma batalla. Respiró hondo y caminó hacia el cuarto de su hija, donde la encontró sentada en el centro de la cama, abrazada a un oso de peluche que ya había perdido un ojo y medio relleno, pero que para Camilla seguía siendo el tesoro más valioso del universo. «¿Qué pasa, princesa?». Se agachó junto a ella, poniéndose a su altura. Los ojos azules de la niña, enormes, transparentes, heredados de algún antepasado que Samantha no conoció, la miraron con esa preocupación prematura que a veces asoma en los niños pequeños. «Ayer Molly jugaba con Sofía en el parque y no me invitó». El corazón de Samantha se contrajo. A los 5 años, el rechazo ya duele. A los 37, duele exactamente igual, solo que una aprende a tragárselo con café frío y sonrisas de cortesía. «Escúchame bien, cariño». Le acarició el cabello con dedos suaves. «Los amigos de verdad a veces juegan con otros. Niños, eso no quiere decir que hayan dejado de quererte. Molly lleva 2 años siendo tu mejor amiga, y eso no se borra en una tarde». «¿De verdad?». Un destello de esperanza iluminó esos ojos. «De verdad. Ahora vamos a vestirnos rápido, que tu hermano va a llegar tarde a la escuela y me va a echar la culpa a mí». Camilla soltó una risita que fue como un rayo de sol, abriéndose paso entre nubes negras. 20 minutos después, los 3 estaban dentro del sedán azul que Samantha había comprado 3 años atrás, cuando la economía familiar todavía permitía ciertos lujos modestos. Michael hablaba sin parar sobre una prueba de matemáticas, mientras Camilla tarareaba canciones de dibujos animados con la despreocupación de quien aún no sabe que el mundo puede romperse. «Mamá», dijo Michael al llegar a la escuela, con un tono más bajo, más serio, «¿Papá va a venir hoy a mi partido?». Algo se apretó dentro de Samantha. Un nudo conocido, hecho de promesas rotas, excusas gastadas. John había prometido asistir 3 veces consecutivas. 3 veces consecutivas había fallado. «No estoy segura, hijo. Papá tiene mucho trabajo últimamente». «Siempre dice eso», murmuró el niño, mirando por la ventanilla. «El señor Thompson dice que los padres deben apoyar a sus hijos en los deportes. Yo voy a estar ahí». Samantha se giró para mirarlo a los ojos. «Y voy a gritar tu nombre más fuerte que todos los papás juntos». Michael sonrió, pero la sonrisa no le alcanzó los ojos. Había en su mirada una decepción antigua,
impropia para un niño de 8 años. Se bajó del coche, saludó con la mano y corrió hacia la entrada, donde sus compañeros ya lo esperaban con balones bajo el brazo. Samantha lo observó desaparecer tras la puerta y sintió cómo la culpa le trepaba por la garganta. No podía ser madre y padre al mismo tiempo. No podía llenar el espacio que John dejaba vacío cada día con más naturalidad. En el jardín infantil, Camilla recuperó toda su alegría en cuanto vio a Amolie, una niña pelirroja con pecas de constelación. Las dos corrieron a abrazarse como si llevaran años sin verse, y Samantha sintió algo tibio en el pecho al verlas juntas. «Buenos días, señora Morrison». La educadora, la señora Dedes, una mujer de 50 años con ojos bondadosos, se acercó con su sonrisa habitual. «Camilla parece muy contenta hoy. Extrañó mucho a sus amiguitas el fin de semana», respondió Samantha. «La recojo a las 6, si no hay problema. Trabajo hasta las 5. Por supuesto. No se preocupe, la mantendremos entretenida». Samantha besó la coronilla de su hija, pero Camilla ni siquiera volteó. Estaba perdida en un juego de bloques con Amolie, y esa indiferencia feliz, esa capacidad infantil de sumergirse por completo en el presente, le provocó a Samantha una punzada de envidia limpia. De vuelta en el coche, sola al fin, el silencio la golpeó como una pared. Se recostó en el asiento, cerró los ojos y dejó que el vacío la envolviera. Algo en su interior, un instinto, una premonición, una vibración en los huesos, le decía que ese día no sería como los demás. Un escalofrío le recorrió la espalda sin motivo aparente. Las últimas semanas, John se había vuelto todavía más distante. Llegaba tarde sin dar explicaciones. Se encerraba en su oficina con el teléfono pegado a la mano. Las conversaciones entre ellos se habían reducido a lo estrictamente logístico. ¿Quién recogía a los niños? ¿Qué hacía falta comprar? ¿Cuánto quedaba en la cuenta? Los planes de fin de semana, esos que antes al menos daban la ilusión de una familia funcional, se cancelaban con excusas cada vez más vagas. «Basta», se dijo en voz alta, encendiendo el motor. «Es un día de trabajo normal». El salón de belleza Elegance ocupaba un local acogedor en el centro de la ciudad. Samantha trabajaba ahí desde hacía 2 años, cortando cabellos, moldeando peinados, escuchando las confesiones de desconocidas que se sentaban en su silla como si fuera un confesionario. Ser peluquera jamás había sido su sueño. De joven quería ser profesora de literatura, vivir entre libros, despertar vocaciones. Pero un embarazo temprano, un matrimonio apresurado y la necesidad de sostener el negocio tambaleante de John habían sepultado ese sueño bajo capas de obligaciones ajenas. Antes de entrar al salón, pasó por la cafetería de la esquina. El aroma a croissants recién horneados y café tostado le mejoró el ánimo apenas cruzó la puerta. «Buenos días, Samantha». Marco, el barista italiano de sonrisa amplia, ya tenía el vaso preparado. «¿Lo de siempre? Un latte grande con canela, por favor. ¿Mañana difícil?» «Como todas», sonrió Samantha, apoyándose en el mostrador. «¿Y tú?» «No me quejo. Ayer mi esposa me dio la noticia. Vamos por el tercero. Felicidades, Marco. Eso es maravilloso». «Gracias. Aunque confieso que estoy un poco nervioso. 3 hijos son palabras mayores». «Pero la casa se llena de risas», dijo Samantha, y sintió un pinchazo sutil de envidia. Marco y su esposa se amaban de verdad. Se les notaba en cada gesto, en cada mirada cómplice, lo que ella había olvidado que existía. Con el café en la mano, empujó la puerta del salón. Victoria Brown ya estaba ahí, como siempre, media hora antes de la apertura oficial. Victoria era la administradora, la estilista principal y, sobre todo, la amiga más fiel que Samantha tenía en el mundo. 5 años mayor, pero con una energía que desmentía sus 42. Maquillaje impecable, corte de pelo atrevido, ropa que parecía sacada de una revista. Era todo lo que Samantha había dejado de ser. «Oye, Sam, ¿todo bien?». La miró con esa intuición afilada que tienen las amigas de verdad. «Sí, amiga. Solo la depresión otoñal». Intentó sonreír mientras se quitaba la bufanda. «No me convences». Victoria negó con la cabeza. «Te conozco demasiado. Es John otra vez, ¿verdad?». Samantha suspiró y colgó la chaqueta sin responder.
Victoria era la única persona en el mundo que conocía el estado real de su matrimonio. Los silencios interminables, los reproches disfrazados de comentarios casuales, la indiferencia que dolía más que cualquier grito. No quiero hablar de eso antes de trabajar, Vic. Está bien, pero prométeme que después del turno nos sentamos y hablamos en serio. El día laboral comenzó con su ritmo implacable. Los lunes siempre eran los más pesados. La señora Gerson, una clienta habitual de 70 años que venía religiosamente cada semana, fue la primera en sentarse en la silla. «Querida, te ves agotada», observó con esa franqueza que da la edad. «Un poco, señora Gerson, pero ya pasará. ¿Sabes qué te digo? A mi edad uno comprende que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en amarguras. Palabras sabias, tan fáciles de pronunciar, tan difíciles de obedecer. Las horas se arrastraron como miel espesa. Cortes, peinados, tintes, secados. Las manos de Samantha trabajaban en automático mientras su mente divagaba entre preocupaciones. La tarjeta de crédito casi al límite, los víveres de la cena, el partido de Michael al que John seguramente no asistiría. Y esa premonición, esa vibración constante en el fondo del estómago que no la dejaba en paz. Cerca de las 4 de la tarde, Victoria se acercó con expresión de disculpa. «Sam, ¿puedes cubrir una cita más? Megan se reportó enferma y tiene una clienta a las 5. «Claro», miró el reloj. «Solo necesito recoger a Camilla a las 6. Te da tiempo de sobra, pero avisa al jardín por si acaso». La penúltima clienta, una profesora de la escuela local, se fue satisfecha con su nuevo corte. Samantha sentía las piernas pesadas, las sienes palpitando con un dolor sordo. Una clienta más, y podría irse a casa. Entonces ella entró. La última clienta del día se sentó en la silla con la gracia descuidada de quien sabe que es joven, hermosa, y que el mundo le pertenece. Samantha la calculó en unos 25 años. Cabello largo y rubio que caía como una cortina dorada. Maquillaje perfecto. Figura que parecía esculpida en un gimnasio de lujo. El abrigo que llevaba costaba probablemente más de lo que Samantha ganaba en un mes. Y los tacones hacían ese ruido firme y seguro que tienen los zapatos realmente caros. «Bienvenida al Salón Elegance», dijo Samantha con su frase de cortesía. «¿Qué haremos hoy con ese cabello tan bonito? Necesito un peinado especial». La joven sonrió contemplándose en el espejo con esa satisfacción natural de quien está acostumbrada a lo que ve reflejado. «Hoy mi novio me va a pedir matrimonio». La felicidad que irradiaban sus ojos provocó en Samantha una punzada fina de envidia. ¿Cuándo fue la última vez que ella misma había sentido esa emoción? ¿Cuándo fue la última vez que John le dio motivos para brillar así? «Felicidades anticipadas», dijo Samantha con profesionalismo, tomando el peine. «¿Qué tipo de peinado busca? ¿Algo romántico, elegante? No sé. Estoy tan nerviosa que no puedo ni pensar». Jugueteaba con el cierre de su bolso de marca. «¿Qué me recomendaría? ¿Dónde será la cena?» «En un restaurante precioso junto al río». Él reservó una mesa junto al ventanal. ¿Se imagina? Con la vista del agua y las luces de la ciudad de fondo. Samantha conocía ese restaurante. Un lugar caro, exclusivo, con manteles blancos y velas verdaderas. John la había llevado allí una vez, para celebrar un aniversario de bodas. ¿Cuánto hacía? ¿3 años? ¿4? El recuerdo se sentía lejano, como algo que le hubiera sucedido a otra persona. Entonces un peinado clásico con rizos sueltos, sugirió Samantha calentando la tenaza. Lo elegante nunca pasa de moda. «Perfecto». La joven se iluminó. «¿Usted está casada?» «Sí, 17 años». «Dios, eso es toda una vida». «¿Cómo conoció a su esposo?» «En la universidad. Yo estudiaba literatura, él negocios». «Qué romántico. Amor a primera vista, ¿no?» «Algo así». Samantha se concentró en enrollar un mechón alrededor de la tenaza, evitando que los recuerdos la arrastraran a una época en que John realmente parecía un hombre distinto. La joven no dejaba de hablar. Contaba sobre sus planes de boda, sobre un vestido que había encontrado en una boutique carísima, sobre la luna de miel en Maldivas que su novio le había prometido. Samantha asentía y sonreía con cortesía mientras sentía cómo cada palabra de esa desconocida le recordaba todo lo que ella había perdido. «¿Estás segura de que te pedirá matrimonio esta noche?»
Preguntó Samantha con una sonrisa suave. Completamente. Una amiga mía trabaja en la joyería donde compró el anillo. Lo estuvo eligiendo durante más de una hora. Quería algo perfecto. Samantha recordó el anillo que John le había dado a ella. Sencillo, sin demasiada deliberación. No es que fuera materialista, pero la atención al detalle dice mucho sobre cómo alguien te valora. Y entonces, como un cuchillo hundiéndose sin aviso en carne viva, la joven dejó caer una frase que lo cambió todo. Finalmente va a dejar a su esposa y viviremos juntos. Samantha sintió que el corazón se le detenía. El aire desapareció de la habitación. Sus dedos quedaron suspendidos en el aire, sosteniendo la tenaza a centímetros del cabello rubio. Perdón, ¿qué dijiste? Que está casado. La chica se encogió de hombros como si hablara del clima. Pero es pura formalidad. Dice que hace mucho que no viven como pareja, que solo siguen juntos por los hijos. Ya sabes, la típica historia. La tenaza tembló imperceptiblemente en la mano de Samantha. ¿Cuántas veces había escuchado esa misma historia de boca de otras mujeres sentadas en su silla? ¿Cuántas veces las había juzgado silenciosamente por ingenuas? ¿Y no te preocupa que luego te haga lo mismo que a ella?, dijo Samantha con una calma que no sentía, midiendo cada sílaba. ¿De qué hablas? La joven la miró a través del espejo con genuina confusión. Si engaña a su esposa contigo, ¿qué te garantiza que no te engañará a ti con otra mañana? La chica soltó una risa clara, despreocupada, casi cruel en su inocencia. Mírame. Se giró hacia Samantha. A alguien como yo no la dejan. Soy joven, bonita, tengo un cuerpo increíble. Su esposa, bueno, ya sabes, 2 hijos, la casa, el descuido. Se dejó ir por completo. Cada palabra golpeó a Samantha exactamente donde más dolía. Sí, había subido de peso después de los embarazos. Sí, hacía meses que no pisaba un gimnasio. Sí, la ropa deportiva que se compró con ilusión seguía colgada en el armario con las etiquetas puestas. Pero, ¿acaso eso justificaba la traición? En ese instante, el teléfono de la clienta vibró sobre la mesa. La joven lo alcanzó con un gesto rápido, y Samantha, por un reflejo involuntario, miró la pantalla. El mundo se volteó. En la pantalla brillaba una fotografía de John, su esposo, el padre de sus hijos, abrazando a esa chica frente a un restaurante. Los dos sonriendo. Los dos con esa complicidad que ella no había visto en el rostro de su marido en años. Debajo de la foto, una sola palabra como nombre de contacto: cariño. La tenaza casi se le escapó de los dedos. El corazón le dio un vuelco violento y luego empezó a latir con tanta fuerza que el ruido parecía llenar toda la habitación. «Sí, cariño», respondió la joven sin notar el color ceniza que invadía el rostro de la peluquera. «Ya casi estoy lista. ¿En 1 hora? Perfecto. Yo también te quiero. Yo también te quiero». Esas 4 palabras atravesaron a Samantha como una hoja de acero candente. ¿Cuándo fue la última vez que John le dijo que la amaba? ¿1 mes? ¿6 meses? ¿1 año entero? No podía recordarlo. Esa ausencia de recuerdo era, en sí misma, la respuesta más dolorosa. La habitación empezó a girar. Un zumbido agudo le llenó los oídos. Se aferró al respaldo de la silla para no desplomarse, sintiendo cómo la sangre le abandonaba el rostro y las rodillas amenazaban con ceder. Victoria, que limpiaba su estación al fondo del salón, percibió al instante que algo andaba mal. Cruzó el local en 3 zancadas y tomó a Samantha del codo. «Sam, ¿estás bien? Estás blanca como el papel». Después, logró articular con un esfuerzo enorme: «Por favor, termina tú el peinado», señaló a la clienta con la mirada, y sin esperar respuesta, se alejó tambaleándose hacia la trastienda. En aquel cuarto pequeño que olía a productos capilares y toallas limpias, Samantha se desplomó en una silla y se agarró la cabeza con ambas manos. Los pensamientos le estallaban en la mente como fuegos artificiales de dolor. Todo este tiempo, todos estos meses en que se culpaba por el deterioro de su matrimonio, en que intentaba mejorar, en que seguía dietas, se inscribía en yoga, se esforzaba por ser más paciente, más comprensiva, más atractiva. Todo ese tiempo, él había estado con otra. «¿Cómo pude ser tan ciega?», susurró al vacío.
Detrás de la puerta se escuchaban voces amortiguadas. Victoria terminando el peinado. La clienta agradeciendo. El sonido de la puerta principal al cerrarse. Luego, unos golpes suaves. «Sam, ¿puedo pasar?» «Sí». Victoria entró con 2 tazas de té, colocó una frente a su amiga y se sentó a su lado. No habló. Solo esperó, con esa paciencia infinita que tienen las amigas que de verdad conocen el peso del silencio. Samantha tomó la taza con manos que no podían dejar de temblar. El líquido caliente le quemó los labios, pero ni lo sintió. «Es la amante de John», dijo al fin, apretándose el puente de la nariz para contener las lágrimas que pugnaban por salir. «Esa chica es su amante». «¿Qué?» Victoria casi dejó caer su taza. «¿Cómo lo sabes?» Cuando sonó su teléfono vi la foto en la pantalla, él abrazándola, y el nombre de contacto decía «Cariño». Luego ella le dijo que también lo amaba. Aquí mismo, frente a mí, sin saber quién era yo. La voz de Samantha se quebraba como cristal fino. «Dios mío, Sam, ¿sabes qué fue lo más doloroso?» Levantó los ojos anegados. Ella hablaba de mí, de la esposa. Decía que me había descuidado, que me dejé ir, que de chicas como ella los hombres no se van. Esa idiota no tiene idea de lo que dice. Pero tiene razón, Victoria. Mírame. ¿Cuándo fue la última vez que me compré algo bonito? ¿Cuándo pisé un gimnasio? ¿Cuándo me senté a arreglarme las uñas sin sentir que estaba robándole tiempo a otra obligación? Las lágrimas finalmente rompieron el dique. Samantha lloró como no había llorado en años, con sollozos hondos que le sacudían los hombros y le vaciaban el pecho de todo lo que había guardado durante demasiado tiempo. Victoria la abrazó, le frotó la espalda, le susurró palabras de consuelo, pero nada podía reparar lo que acababa de romperse. 17 años de matrimonio, destrozados en el pequeño cuarto trasero de un salón de belleza, entre toallas apiladas y frascos de champú. «¿Qué les voy a decir a los niños?», gimió Samantha. «Michael adora a su padre. Y Camilla, por ahora no les digas nada. Primero necesitas pensar, tomar una decisión con la cabeza fría». «¿Qué decisión?» «Ya está todo decidido. Él la eligió a ella». Victoria la tomó de los hombros y la miró fijamente. «La pregunta no es qué eligió él, Sam. La pregunta es, ¿qué vas a elegir tú?». Samantha no respondió, pero algo dentro de ella, algo que llevaba años dormido bajo capas de resignación y miedo, empezó a despertarse. Esa noche, después de recoger a los niños, preparar la cena y cumplir con el ritual mecánico de baños, cuentos y besos, de buenas noches, Samantha se sentó en la sala con un libro abierto que no leía. Cuando John llegó pasadas las 10, oliendo a perfume ajeno y sonriendo con esa satisfacción que ella ahora sabía descifrar, algo definitivo se cristalizó en su interior. Lo observó moverse por la casa con la tranquilidad obscena de quien no sospecha nada. Lo escuchó preguntar por los niños con esa voz mecánica de padre a medio tiempo. Y cuando él se metió a la ducha, Samantha se acercó a su chaqueta colgada en la silla del dormitorio. Inclinó el rostro y aspiró. El olor la golpeó como una bofetada. Dulce, floral, inconfundible. El mismo perfume que había inundado su silla de peluquera esa tarde. Ya no quedaba ninguna duda. Esa noche, acostada junto al hombre que hasta ayer consideraba suyo, Samantha no pudo dormir. Lo escuchaba respirar con la placidez de quien tiene la conciencia limpia, o la conciencia muerta, mientras ella miraba el techo con los ojos secos y la mandíbula apretada. El dolor iba transformándose. Lentamente, como el hielo que se forma sobre un lago en las primeras noches de invierno, la angustia daba paso a algo distinto. Una ira fría, calculada, paciente. Una ira que no gritaba ni lloraba. Una ira que planificaba. Samantha recordó entonces algo que llevaba 5 años guardado en un rincón de su memoria. Un descubrimiento que hizo su hermano Brandon tiempo atrás, cuando las cosas con John empezaron a ponerse realmente mal. Movimientos financieros sospechosos, cuentas que no cuadraban, dinero que desaparecía hacia destinos opacos. En aquel momento, ella se negó a actuar. Tenía miedo, tenía esperanza, creía que todo podía arreglarse. Pero eso fue antes. Antes de la foto en el teléfono, antes del perfume en la chaqueta, antes de escuchar a una desconocida decir «Yo también te quiero»,
al hombre que le juró fidelidad frente a un altar. «Basta», susurró en la oscuridad, tan bajo que ni las sombras la escucharon. «Basta de ser la víctima». Y por primera vez en 17 años, Samantha supo exactamente qué iba a hacer. A las 5:30 de la mañana, Samantha ya estaba de pie en la cocina. No había dormido más de 40 minutos en toda la noche, pero sentía una lucidez extraña, casi quirúrgica, como si el insomnio le hubiera afilado los sentidos en lugar de embotarlos. Preparó el desayuno con movimientos precisos: huevos revueltos, tostadas, jugo de naranja para los niños, café negro para ella. Todo exactamente igual que cada mañana, porque a partir de ahora, cada gesto cotidiano sería parte de su disfraz. John bajó a las 7. Camisa blanca planchada, corbata azul oscuro, reloj brillante en la muñeca. La estampa perfecta de un analista financiero exitoso. Pero Samantha ya lo miraba con ojos nuevos. Ahora veía las grietas detrás de la fachada, la falsedad detrás de la sonrisa, el vacío detrás de cada palabra. «Buenos días», dijo él, sentándose a la mesa. «Buenos días», respondió ella sirviéndole café sin mirarlo. John sacó el teléfono antes de tocar la taza. Su rostro se iluminó al instante. Los ojos le brillaron. Los labios dibujaron una sonrisa leve, mientras sus pulgares se movían sobre la pantalla con la velocidad de un adolescente enamorado. Antes, Samantha habría pensado que revisaba correos del trabajo. Ahora sabía exactamente con quién estaba chateando. «Papá, ¿vas a venir a mi partido?» Michael entró en la cocina arrastrando la mochila. «¿Qué partido?» John ni siquiera levantó la vista del teléfono. «Fútbol. Te lo dije ayer. Y anteayer también». «Ah, ya veremos, sí, hijo. Tengo asuntos importantes en la oficina». Samantha me observó cómo la expresión de Michael se desmoronaba en cámara lenta. Era un derrumbe silencioso, de esos que no hacen ruido pero dejan escombros por dentro. El niño ya estaba acostumbrado a los rechazos de su padre, pero cada vez la esperanza era un poco más pequeña, y la herida, un poco más profunda. «No te preocupes», intervino Samantha con una voz que se esforzaba por sonar alegre. «Yo voy a estar ahí, y voy a gritar más fuerte que todos los padres del mundo». «Está bien, mamá», sonrió Michael, pero la tristeza le pesaba en los párpados. Camilla apareció arrastrando los pies, todavía en pijama rosa, con el pelo revuelto como un nido de pájaro. John por fin dejó el teléfono y la tomó en brazos. «Buenos días, princesa». «Papito». La niña se aferró a su cuello con esa entrega absoluta que solo conocen los hijos pequeños. Samantha contempló la escena con un dolor que ya no intentaba nombrar. Ese hombre que sostenía a su hija con ternura era el mismo que destruía a su familia sin pestañear. ¿Cómo cabían ambas cosas en un solo cuerpo? «¿Te pasa algo?», preguntó John al terminar su café, como quien pregunta por el clima. «No, solo no dormí bien». Él asintió sin profundizar y volvió al teléfono. Sus dedos volaban sobre la pantalla, y en su boca jugaba esa sonrisa clandestina que ahora Samantha sabía interpretar. «Me voy», anunció levantándose. «Llegaré tarde. Tengo una reunión». «Entiendo». Besó a los niños, le hizo un gesto vago a su esposa y desapareció por la puerta. Samantha lo vio subir al coche desde la ventana y apretó los dientes hasta que le dolieron las encías. Reunión. Claro. Otra cena con su novia en algún restaurante bonito mientras ella calentaba sobras y acostaba a los niños sola. De camino a la escuela, Michael volvió a la carga. «Mamá, ¿por qué papá nunca quiere venir a mis partidos? Papá tiene un trabajo muy exigente, hijo. Mantiene a la familia. El señor Johnson también trabaja y siempre va a los partidos de Tommy. La gente es diferente, Mako. Tu papá te quiere a su manera. ¿Y qué significa querer a su manera?» Samantha no encontró respuesta. ¿Cómo explicarle a un niño de 8 años que su padre es un egoísta que antepone sus deseos a las necesidades de quienes deberían importarle más? ¿Cómo traducir eso a un idioma que un corazón infantil pueda procesar sin romperse? Al despedirse frente a la escuela, Michael se detuvo con la mano en la puerta del coche. «Mamá, ¿de verdad vas a ir?» «No me lo perdería por nada del mundo, hijo». Sonrió y corrió hacia sus compañeros. En el jardín infantil, Camilla se resistió a soltar a su madre. «Mami, no estés triste.
La abrazó con sus bracitos delgados. «Te quiero mucho». Esas palabras, dichas con la sencillez devastadora de una niña de 5 años, hicieron que a Samantha se le quebrara la voz. Los niños sienten todo. Aunque los adultos se esmeren en fingir, los pequeños corazones captan cada fisura, cada temblor, cada lágrima contenida. «Yo también te quiero, mi amor», susurró besándole la coronilla. Más que a nada. Una vez sola en el coche, marcó el número de su hermano. Brandon respondió al segundo tono. «Hola, Sam. ¿Qué pasa? Necesitamos vernos. Ahora. ¿Estás llorando? Te lo cuento en persona. ¿Puedes darme una hora?» «Claro. ¿En nuestra cafetería?» «Sí. Llego en 20 minutos». La cafetería a la que llamaban nuestra era un lugar pequeño con sillones gastados, luz cálida y olor a canela que habían frecuentado desde la adolescencia. Brandon ya estaba sentado cuando ella llegó. Un hombre alto de 40 años, con ojos marrones penetrantes, barba salpicada de canas prematuras y esa expresión de preocupación constante que tienen los hermanos mayores que se tomaron en serio el papel de protectores. Desde que perdieron a sus padres, Brandon era lo más cercano a un refugio que Samantha tenía en el mundo. «Cuéntame», dijo sin rodeos, empujando hacia ella una taza de té de menta. Samantha respiró hondo y soltó todo. La clienta, la foto en el teléfono, el cariño en la pantalla, el «yo también te quiero», dicho con esa ligereza hiriente, el perfume en la chaqueta, las noches, de mentiras acumuladas como nieve sucia. Brandon la escuchó sin interrumpir, con los puños cerrados sobre la mesa y la mandíbula cada vez más tensa. «Llevabas mucho tiempo preparándote para esto», dijo cuando ella terminó. «¿Te acuerdas de lo que descubrimos hace 5 años?» Samantha asintió. En aquella época, cuando su matrimonio tocó uno de sus peores momentos, le confió a Brandon sus sospechas sobre irregularidades financieras de John. Su hermano investigó discretamente desde su puesto en la oficina de impuestos y encontró movimientos sospechosos. Transferencias a cuentas opacas, empresas fantasma, cifras que no encajaban. Pero Samantha se negó a dar el paso. Tenía miedo. Tenía hijos. Tenía esa esperanza estúpida y tenaz que tienen las mujeres que se aferran a un matrimonio muerto porque temen más al vacío que al dolor. «Ha llegado la hora de actuar», dijo Brandon con voz grave. «Ya no hay excusa para esperar». «Lo sé. Ayer vino a mi salón. La pecasida. Amante. Dijo que él le va a proponer matrimonio, que va a dejar a su esposa. Es decir, a mí. Hijo de...» Brandon cerró los ojos y negó con la cabeza. 17 años, 2 hijos, y el tipo... «Brandon», lo interrumpió ella con una calma que la sorprendió a sí misma. «Quiero hacerlo. Todo. El divorcio, la denuncia, todo». Su hermano la miró largamente, evaluando la firmeza en sus ojos. «¿Estás segura? No hay vuelta atrás. Si presentamos las pruebas de fraude, John irá a la cárcel. Los niños se quedarán sin padre». «Tal vez estén mejor sin un padre así», respondió Samantha con una sonrisa amarga. «¿Sabes qué me preguntó Michael ayer? ¿Por qué su papá nunca va a sus partidos? Y hoy John dijo que estaba ocupado con una reunión. Pero yo sé perfectamente dónde va a estar esta noche». Brandon extendió la mano sobre la mesa y apretó los dedos de su hermana. «Entonces actuamos, pero con inteligencia. John no puede sospechar nada hasta que sea demasiado tarde. Voy a contactar a Dylan Campbell. ¿Lo recuerdas?» Samantha recordó al hombre alto de cabello oscuro y ojos serenos que conoció en el cumpleaños de Brandon hacía 2 años. Le había parecido amable, discreto, con una presencia que transmitía seguridad sin necesidad de imponerse. «Es uno de los mejores abogados de divorcios de la ciudad», continuó Brandon. «Se especializa en casos complejos de división de bienes y fraude corporativo. Si alguien puede desmantelar la telaraña financiera de John, es él». «Hazlo», dijo Samantha. «Hoy. ¿Podrás actuar con normalidad mientras tanto? ¿Mirarlo a la cara sin que se dé cuenta?» Samantha pensó en la ira fría que la había invadido la noche anterior. Esa ira que no necesitaba gritos ni lágrimas. Esa ira que tenía la paciencia de un reloj. «Tengo toda la motivación del mundo». Se abrazaron para despedirse. Brandon le sostuvo la mirada con una seriedad que ella no le conocía. «Todo va a salir bien. Hermanita,
Te mereces algo mucho mejor que esto. Lo sé, dijo ella. Solo lo olvidé durante 17 años. Las semanas que siguieron fueron un ejercicio de disciplina extrema. Dylan Campbell la contactó al día siguiente y comenzó a construir el caso con meticulosidad quirúrgica, rastreando transferencias, identificando cuentas offshore, documentando los movimientos fraudulentos de John y su madre. Samantha, mientras tanto, representaba el papel de esposa resignada con una perfección que la asustaba. No preguntaba por el trabajo, no se quejaba por las llegadas tardías, no exigía atención. Respondía con monosílabos a las escasas preguntas de John y dejaba que el silencio se encargara del resto. Al principio, John pareció aliviado. Nadie lo regañaba. Nadie le reclamaba. Podía chatear con su amante durante el desayuno sin miedo a escenas. Pero poco a poco, la calma de Samantha empezó a inquietarlo. «¿Cómo va el salón?», preguntó una noche, intentando iniciar conversación mientras ambos estaban en la sala. «Bien». «¿Muchos clientes?». «Sí». «¿Y Victoria?». «Bien». John la observó con atención. Antes, una pregunta así habría desatado un torrente de anécdotas, quejas y noticias del día. Ahora solo obtenía palabras sueltas, como monedas contadas. «Samantha, ¿estás segura de que todo está bien? Estás diferente últimamente. Quizá deberías ir al médico». Ella levantó la vista de la revista que hojeaba sin leer. ¿Se habría dado cuenta de que había bajado 5 kilos? ¿De que estaba usando maquillaje otra vez? ¿De que la ropa que llevaba era nueva? Probablemente no. Estaba demasiado ocupado con su otra vida para notar los cambios en esta. «Solo estoy cansada, John. Los niños, el trabajo, la casa, todo cae sobre mí. Yo también trabajo mucho». «Lo sé. Buenas noches». Una noche, John no pudo contenerse más. Encontró a Samantha en la cocina leyendo una novela policial, un thriller sobre una mujer que se vengaba de un marido infiel. La coincidencia era casi cómica. «Me das miedo», dijo sentándose frente a ella. «¿Por qué? Has dejado de quejarte. Ya no me reclamas nada. Estás callada todo el tiempo. Tengo la impresión de que estás tramando algo». Samantha levantó la mirada del libro y lo contempló con una sonrisa lenta, casi imperceptible. Si él supiera. «¿Miedo?», repitió con un tono que a John le erizó la piel. «¿Y por qué habrías de tener miedo?». «No es miedo exactamente». Intentó rectificar, pero la risa le salió forzada. «Es que me resulta extraño. Quizás simplemente me cansé de ser la esposa que se queja. Decidí ser tranquila». «Samantha, en serio, ¿qué está pasando?». Se levantó con calma, fue al fregadero, enjuagó su taza sin prisa. «Nada especial, John. Solo entendí algo que debería haber entendido hace mucho tiempo». «¿Qué cosa?». «Que es inútil pedirle atención a alguien que no quiere darla. Que es absurdo buscar sentimientos donde no existen». Las palabras flotaron en el aire de la cocina como humo frío. John sintió un escalofrío. Había algo amenazante en la serenidad de su esposa, aunque ella hablaba sin levantar la voz. «Si te refieres a nuestra relación, no me refiero a nada, John. Solo constato hechos. Buenas noches». Salió de la cocina dejándolo solo con la incómoda certeza de que algo se había movido bajo sus pies. Algo invisible pero irreversible, y él no era capaz de identificar qué. Al día siguiente, Dylan la citó en su oficina. Un despacho amplio en el 8º piso de un edificio moderno, con vista panorámica al río, y diplomas alineados en las paredes como pruebas silenciosas de batallas ganadas. «Samantha, tengo noticias importantes», dijo el abogado con expresión grave. «Los fraudes de tu esposo son mucho más serios de lo que pensábamos. Hay transferencias sistemáticas a cuentas offshore, contratos falsos con entidades gubernamentales, facturas infladas. Si todo se confirma, enfrenta entre 5 y 10 años de prisión». ¿Y su madre? Elizabeth Morrison aparece como copropietaria de varias empresas fantasma que servían para lavar el dinero. La complicidad es evidente. Samantha absorbió la información en silencio. Parte de ella siempre lo supo. Parte de ella siempre sintió que detrás de la fachada de éxito había algo podrido, pero prefirió no mirar demasiado cerca. «¿Estás preparada para las consecuencias?», preguntó Dylan con suavidad. «Habrá periódicos, habrá juicio público,
Los niños eventualmente sabrán la verdad. Mejor la verdad amarga que la mentira dulce, respondió ella con una firmeza que la sorprendió a sí misma. ¿Cuándo empezamos? Entregaremos los materiales a la fiscalía esta semana. El viernes llegó como una sentencia inevitable. La señora Morrison celebraba su 70º cumpleaños con una gran fiesta en su mansión, y la familia estaba invitada. Los niños habían pasado la mañana emocionados. Michael se enfundó en su traje azul nuevo y giraba frente al espejo con la seriedad cómica de un pequeño caballero. Camilla, en su vestido rosa con encajes, parecía una muñeca de porcelana que hubiese cobrado vida. «Mamá, mira la tarjeta que le hice a la abuela». Camilla le mostró un dibujo repleto de flores y corazones con la inscripción torcida. «Para mi querida abuelita». «Es preciosa, cariño. Y yo escribí un poema», anunció Michael con orgullo contenido. Samantha los miró y sintió cómo la culpa le apretaba el estómago. Sus hijos querían a la abuela, y ella estaba a punto de desmantelar el mundo que conocían. John apareció con traje gris, ajustándose los gemelos con esa elegancia natural que alguna vez la había deslumbrado. «¿Listos?», preguntó. «Sí, papi». Camilla saltó a sus brazos. De camino a la mansión, los niños parloteaban en el asiento trasero sobre los regalos y la comida que habría en la panio. Fiesta. John conducía en silencio, mirando de reojo a Samantha cada pocos minutos. «Pareces tensa», dijo al fin. «Estoy un poco nerviosa por ver a tu madre», respondió con honestidad parcial. «Mi madre puede ser dura, pero quiere a la familia». Samantha estuvo a punto de soltar una carcajada. La señora Morrison no la había soportado ni un solo día de los 17 años de matrimonio. Cada reunión familiar era un campo minado de comentarios mordaces sobre su peso, su ropa, su cocina, su manera de criar a los hijos. Y John, fiel a su costumbre, siempre fingía no escuchar. La mansión de la señora Morrison se erguía imponente al final de una calle arbolada del barrio más exclusivo de la ciudad. Varios coches de lujo ya ocupaban el estacionamiento. John estacionó y tocó el timbre. La puerta se abrió, y apareció la cumpleañera, Elizabeth Morrison, 70 años recién cumplidos, envuelta en un vestido azul noche que debía costar una fortuna, el cabello plateado, recogido con elegancia estudiada, la postura recta como la de una reina que inspecciona a sus súbditos. «Johnny, mi querido», lo abrazó con efusión, besándolo en ambas mejillas. «Feliz cumpleaños, mamá». Entonces la mirada de Elizabeth cayó sobre Samantha, que esperaba un paso más atrás con el regalo en las manos y los niños a su lado. La calidez desapareció de su rostro como si alguien hubiera apagado una luz. «¿Y tú qué haces aquí? No te invité a mi aniversario». Las palabras salieron afiladas, despectivas, públicas. Empujó a John hacia adentro y cerró la puerta en la cara de Samantha y los niños. Michael y Camilla miraron a su madre con los ojos muy abiertos, sin entender. La niña apretó su tarjeta contra el pecho como si la abuela la hubiera rechazado a ella también. Samantha se agachó junto a sus hijos, les acarició las mejillas y sonrió con una calma que no era fingida. No esta vez. Esta vez, la calma era real, porque sabía exactamente lo que vio. Venía. «Mis amores, vamos a darle a la abuela y a papá una sorpresa de cumpleaños que nunca van a olvidar». Sacó el teléfono del bolso y marcó un número. Dylan contestó al primer tono. «Pueden empezar», dijo Samantha. «La dirección es la misma». 20 minutos después, 2 patrullas policiales con las sirenas encendidas se detuvieron frente a la mansión de Elizabeth Morrison. Detrás llegó el coche de Brandon. «¡Mamá, mira! ¡Con sirenas!», gritó Michael con los ojos encendidos. «Sí, hijo». Samantha se arrodilló junto a sus niños y los abrazó por los hombros. «Parece que llegó la hora de demostrar que a nosotros nadie nos pisa». Brandon se acercó y levantó a Camilla en brazos mientras Michael se pegaba a su costado. Los 4 caminaron juntos hacia la puerta donde, minutos antes, les habían cerrado el paso. «¿Lista, hermanita?», preguntó Brandon en voz baja. Samantha miró la mansión iluminada, las siluetas de los invitados asomándose por las ventanas, las luces rojas y azules de las patrullas reflejándose en los cristales. «Nunca en mi vida estuve tan segura de algo». El sargento Thompson,
Un oficial canoso de expresión impasible llamó a la puerta. John abrió. Su rostro pasó de la confusión al terror en menos de un segundo, al ver el uniforme. «¿Señor John Morrison?» «Sí, soy yo. ¿Qué sucede?» «Está usted bajo sospecha de malversación de fondos empresariales en grandes cantidades, evasión fiscal y fraude con contratos gubernamentales. Tenemos una orden de arresto». El sargento desplegó los documentos. «Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra ante un tribunal». El color abandonó el rostro de John como si le hubieran abierto una vena. Los invitados salieron en tropel, algunos con copas todavía en la mano, otros con servilletas prendidas al cuello. Elizabeth Morrison apareció en el umbral con los ojos desorbitados. «Esto es un error. Mi hijo es inocente», gritó intentando interponerse. «Señora Elizabeth Morrison». El segundo oficial se dirigió a ella. «También hay una orden contra usted por complicidad en delitos financieros». El grito que soltó la mujer habría podido romper cristales. «Mamá, ¿papá es un criminal?», preguntó Michael en un susurro, observando cómo le colocaban las esposas a su padre. Samantha se arrodilló junto a su hijo y le tomó las manos. «Hijo, digamos que cometió un error muy grave. ¿Y por qué no lo arrestaron cuando te pegó?». La pregunta cayó como un rayo. Brandon se giró hacia su hermana con los ojos encendidos de furia. «¿Te pegó? ¿Cuándo?». «Fue un incidente aislado». Samantha bajó la mirada. «Hace 6 meses. Discutimos por dinero y él perdió el control. ¿Por qué no me lo dijiste?». «No quería preocuparte». Y él juró que no volvería a pasar. Brandon apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Pero no era momento de reproches. Los policías ya sacaban a John esposado por la puerta principal. Al pasar junto a Samantha, sus miradas se cruzaron. No había arrepentimiento en los ojos de él, solo asombro y rencor. Ahora comprendía quién estaba detrás de todo. Elizabeth Morrison pasó a su lado escoltada por 2 agentes. Antes de que la metieran en la patrulla, giró la cabeza y clavó en su nuera una mirada cargada de veneno. «Vas a arrepentirte de esto, maldita», siseó entre dientes. «Ya basta». Dylan apareció junto a Samantha como un escudo humano. «Señora Morrison, le recomiendo que guarde silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra». Los 6 meses siguientes fueron los más largos de la vida de Samantha. El juicio se convirtió en una maratón de audiencias agotadoras, testimonios desgarradores y noches sin sueño. Cada día en la sala del tribunal era una tortura. Ver el rostro de John convertido en el de un extraño, escuchar las declaraciones de testigos que desgranaban los detalles de una doble vida construida sobre mentiras y números falsificados. Dylan Campbell estaba siempre a su lado. En los recesos, le tocaba el brazo con gesto protector, le susurraba palabras de aliento, le recordaba por qué estaba haciendo lo correcto. «Lo estás haciendo increíblemente bien», le dijo una tarde, durante un descanso. «Pensé que me sentiría satisfecha al verlo en el banquillo», confesó Samantha mirando a John, que evitaba sus ojos. «Pero solo siento un vacío enorme». «Es normal. La justicia no siempre trae alivio inmediato. Pero hiciste lo correcto, Samantha. Lo que hiciste fue necesario». Elizabeth Morrison, sentada junto a su hijo, lanzaba miradas venenosas a su nuera en cada sesión. Su rostro de piedra destilaba un odio que no necesitaba palabras. El señor Riviera, director de la empresa donde John trabajaba, declaró ante el jurado con voz temblorosa de indignación. «Trabajé con John Morrison durante 5 años. Me parecía un hombre honorable, un profesional intachable. Jamás imaginé que fuera capaz de semejante engaño». El fiscal presentó pruebas contundentes: documentos bancarios, contratos falsificados, correos electrónicos interceptados, registros de transferencias a cuentas fantasma, y también presentó evidencia de violencia doméstica. «Los acusados no solo destruyeron una familia», declaró el fiscal en su alegato final. «Cometieron delitos graves creyendo que su víctima jamás tendría el coraje de enfrentarlos. Se equivocaron». La defensa intentó retratar a John como un hombre abrumado por la presión laboral y a Elizabeth como una madre anciana que solo quería proteger a su hijo. Pero las pruebas eran un muro infranqueable. La noche antes de la sentencia final, Samantha llegó a casa después de otra jornada extenuante.
Los niños ya dormían. Entró de puntillas en sus habitaciones para besarlos. Michael se despertó cuando sintió su aliento. «Mamá», dijo, con voz adormilada. «Duerme, cariño. Mañana es un día importante». El niño se incorporó en la cama y la abrazó con una fuerza que no correspondía a sus 8 años. «Estoy orgulloso de ti, mamá. He visto cuánto has llorado después de las audiencias, pero sigues adelante. Eso es ser valiente». Samantha se quedó inmóvil, atónita ante la profundidad de su hijo. «Dios, Michael, ¿cuándo creciste tanto? Papá hizo cosas malas y tiene que responder por ellas. Lo entiendo, mamá. No estoy enojado contigo». Las lágrimas la asaltaron sin aviso. Lloró abrazada a su hijo, por el dolor de una infancia interrumpida, por el orgullo de haberlo criado con esa fortaleza, por el alivio de saber que lo peor estaba quedando atrás. «No tienes que ser el protector de la familia, mi amor. Tienes que ser un niño». «Pero quiero cuidar a Camilla y a ti», insistió con terquedad. «Papá ya no va a poder hacernos daño, ¿verdad?» «Nunca más», prometió ella besándole la parte. «Frente, nadie va a hacernos daño nunca más». La sala del tribunal estaba repleta al día siguiente. Periodistas, vecinos, colegas, curiosos, todos habían venido a presenciar el desenlace. Samantha estaba sentada en la primera fila, con la mano de Brandon apretando la suya. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que toda la sala pudiera escucharlo. El juez, un hombre canoso con expresión de granito, se puso de pie. «En pie», ordenó el secretario. «Se abre la sesión». El silencio que cayó sobre la sala era tan espeso que se podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared del fondo. Después de examinar minuciosamente todas las circunstancias del caso, los testimonios y las pruebas presentadas, comenzó el juez con voz pausada. «Este tribunal emite el siguiente veredicto». Samantha sintió un sudor helado brotarle en la frente. John estaba lívido. Su abogado le puso la mano en el hombro como preparándolo para el impacto. «John Morrison es declarado culpable de violencia doméstica, malversación de fondos empresariales y falsificación de documentos oficiales. Se le condena a 10 años de prisión en un centro penitenciario de régimen estricto». Un murmullo contenido recorrió la sala como una ola. John se cubrió el rostro con ambas manos. Elizabeth se levantó de golpe. «¡Esto es una injusticia!», gritó con voz desgarrada. «Esa mujer destruyó a mi familia. Ella es la criminal». «Silencio en la sala», tronó el juez. «Señora Elizabeth Morrison, usted también es declarada culpable de complicidad en los delitos financieros cometidos por su hijo. Se le condena a 6 años de prisión». Samantha sintió que las piernas se le doblaban. Brandon la sostuvo con fuerza. «Se acabó, Sam», le susurró al oído. Terminó. Ella observó cómo sacaban a John esposado. Por un instante, sus miradas se encontraron a través de la sala abarrotada. En los ojos de él no había remordimiento, solo rabia ciega y resentimiento. 17 años juntos, y ni siquiera en el final fue capaz de reconocer que estaba equivocado. Elizabeth pasó junto a ella escoltada por 2 agentes y le lanzó un susurro venenoso que Samantha escuchó con perfecta claridad. «Esto no se va a quedar así». «Basta». Dylan se interpuso con autoridad. «Cualquier amenaza será documentada y presentada al tribunal». Cuando la sala se vació, el señor Riviera se acercó a Samantha con la mano extendida. «Nunca sospeché lo que ocurría dentro de mi propia empresa. John ocultaba sus crímenes con una habilidad escalofriante. Usted salvó a la compañía de pérdidas enormes, señora Morrison. Si alguna vez necesita trabajo, las puertas de mi empresa estarán abiertas para usted». «Gracias», dijo ella, conmovida. «Perdone por no haber actuado antes. Tenía miedo». «No tiene nada que disculpar. Lo que hizo requirió un coraje que muy pocos tienen». Cuando Riviera se marchó, Samantha se quedó a solas con Dylan en la sala vacía. El silencio era distinto ahora. No pesaba, no dolía. Era un silencio limpio, como el que sigue después de una tormenta que ha arrasado con todo lo podrido. Respiró hondo y cerró los ojos. Por primera vez en meses, quizá en años, el aire entró sin obstáculos hasta el fondo de sus pulmones. La piedra invisible que llevaba en el pecho desde hacía 17 años se había disuelto. «¿Cómo te sientes?», preguntó Dylan con suavidad. «Extraña», admitió abriendo los ojos. «Creí que iba a sentir felicidad».
pero lo que siento es vacío. Un vacío enorme. Y cansancio. Es normal. Date tiempo. Lo que viene después es mejor, te lo prometo. Caminaron juntos por el pasillo largo del tribunal. Los tacones de Samantha resonaban sobre el mármol con un eco que sonaba distinto al de la mañana. Más firme, más seguro, como pasos que finalmente saben hacia dónde se dirigen. Al llegar a la puerta de salida, Dylan se detuvo. Se ajustó la corbata con un gesto nervioso que Samantha no le había visto nunca. Él, que había mantenido la compostura en cada audiencia, que había desmontado testimonios hostiles sin pestañear, que había construido un caso impecable con la precisión de un arquitecto, ahora parecía un adolescente buscando las palabras correctas. Samantha, espero que ahora aceptes salir conmigo. Quería invitarte desde hacía meses, pero las circunstancias... Lo sé, lo interrumpió ella. Desde el primer día supe que eras alguien especial. No toda mujer encuentra la fuerza para hacer lo que tú hiciste. Solo quería que mis hijos vivieran sin miedo. Y eso es exactamente lo que te hace extraordinaria. Lo miró durante un largo instante. Aquel hombre fuerte y honesto que la había acompañado en los meses más oscuros de su vida. Que creyó en ella cuando ella misma había dejado de creer. Que nunca la hizo sentir menos, ni débil, ni culpable. Algo tibio y luminoso se encendió en un rincón de su pecho que creía apagado, para siempre. «Acepto», dijo, y sonrió. Fue una sonrisa distinta a todas las que había esbozado en los últimos años. No era cortesía, ni disfraz, ni esfuerzo. Era genuina. Le nacía de adentro, de un lugar nuevo que recién estaba descubriendo. Dylan suspiró con alivio visible y le abrió la puerta del coche. «Entonces déjame llevarte a casa. Pero antes, quizás podríamos cenar. Los niños están con Victoria hasta tarde, ¿verdad?» «Sí». Se subió al coche, dejándose envolver por el aroma de los asientos de cuero y la colonia discreta de Dylan. «Me encantaría». De camino al restaurante, hablaron de todo lo que nunca habían tenido oportunidad de compartir fuera de una sala de tribunal. Libros que amaban, películas que los habían marcado, sueños que habían postergado, lugares que querían conocer. Samantha descubrió con asombro que tenían mucho más en común de lo que imaginaba. Dylan no era solo un profesional brillante, era un hombre sensible, con un humor fino y una capacidad de escuchar que John jamás había poseído. «¿Sabes?», dijo él deteniéndose ante un semáforo en rojo. «Desde el primer día que te vi en mi oficina supe que eras diferente. Llegaste temblando, con los ojos rojos, pero con una determinación en la mirada que me dejó sin palabras. Pensé, esta mujer va a ganar. Y gané», dijo ella en voz baja, mirando por la ventanilla las luces de la ciudad que empezaban a encenderse. «Ganaste mucho más de lo que crees». Samantha apoyó la cabeza contra el cristal y dejó que las luces borrosas de los faroles le acariciaran los párpados cerrados. La esperaba una vida nueva, una vida sin humillaciones, sin mentiras, sin el peso agotador de fingir que todo estaba bien cuando todo se desmoronaba. Una vida en la que sus hijos crecerían sabiendo que su madre tuvo el coraje de elegirse a sí misma. Una vida en la que alguien, quizás ese hombre que conducía a su lado con una sonrisa tranquila, la valoraría, la respetaría, y tal vez, con el tiempo, la amaría como ella merecía ser amada. Y por primera vez en 17 años, Samantha Morrison no tuvo miedo del mañana.